Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. Vamos descubriendo que el Evangelio de San Marcos contiene pocos discursos. En realidad, al evangelista le interesa más narrar las acciones que las palabras de Jesús. San Marcos destaca especialmente la humanidad de Jesús y a partir de ahí nos lleva progresivamente a descubrir en él al Hijo de Dios. San Marcos no intenta narrar la vida de Jesús, sino que nos presenta a Jesús como vida, como evangelio, como buena noticia. Hoy se nos ofrece el pasaje de la elección de los 12 apóstoles. Este primer grupo de discípulos reaccionó con la respuesta esencial que debería dar todo cristiano: irse con Jesús para estar en su compañía. Y ellos lo siguieron. La iniciativa la toma Jesús. Él es Él quiere, como Él quiere. ¿Y por qué a estos 12 y no a otros? Eso es un secreto de Dios. Solo Él sabrá por qué esos 12. En este tiempo Jesús nos ha llamado a todos nosotros para ser discípulos suyos. ¿Por qué a nosotros y no a otros? Eso también es un secreto de Dios. Solo Él sabe en su infinita sabiduría por qué se ha fiado de nosotros, así como somos. Esta predilección inexplicable reclama en primer lugar un profundo agradecimiento de nuestra parte. Es por su gracia, es por su amor que nos ha llamado. Ninguno de nosotros, por buenos que intentáramos ser, merecería jamás ser llamado a servir en la causa del reino de Dios. Llamó a los que Él quiso. Su llamado es un don, es un regalo, es algo totalmente gratuito e inmerecido. No me eligieron ustedes a mí, soy yo quien los ha elegido, nos dice dulcemente el Señor Jesús. Jesús nos ha llamado a su lado, no solo para trabajar. Él no es como el patrón que sale en busca de peones asalariados, solo para trabajar. Su llamado es un llamado primeramente a estar con Él. Él quiere que lo conozcamos y que nos gocemos en su presencia. Él quiere que primero seamos
sus amigos. Esto es lo esencial. No podemos pretender servir a Jesús sin conocerle, sin estar con Él. No podemos evangelizar sin conocer su proyecto ni sus planes. Predicar a un Jesús desconocido difícilmente lleve a otros a la conversión. Repetir lo que otros dicen de Jesús nos hará reporteros del Evangelio, pero no testigos. El testimonio que convierte corazones es el testimonio real de quien se ha encontrado con Jesús y ha estado con Él. Por ello, es esencial pasar tiempo con Jesús, y no solo en el templo, sino que se trata de percibir la presencia del Maestro en todo lugar, en todos los ambientes, como el amigo que nos acompaña. Se es discípulo toda la vida. Todos los días hay que estar un tiempo a los pies del Maestro, orando, meditando su palabra, escuchando su voz, conversando con Él. Si los primeros discípulos de Jesús hubieran perdido interés en Él, en Jesús, como persona y como amigo, ellos no hubieran podido continuar caminando con Él, mucho menos cuando las cosas comenzaron a complicarse. Nosotros no somos diferentes a los 12. Debemos de profundizar en nuestra relación personal con Jesús. Debemos de pasar más tiempo con Él. Entre más tiempo pasemos con Él, más nos pareceremos a Él. Y pronto comenzaremos a ver, pensar, sentir, hablar y actuar como el Maestro. Y cuando vengan los días difíciles, nos será más fácil permanecer con Él, porque ya se ha desarrollado un vínculo de amor tan estrecho que será imposible romperlo, por fuertes que sean los vientos. Dice San Marcos, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Marcos los nombra uno a uno, desde el impetuoso Pedro hasta Judas el traidor. Jesús llama a una serie de hombres distintos, con distintos caracteres, historias y procedencias. Entre ellos hay 2 parejas de hermanos, un publicano, un fanático revolucionario y unos pescadores, unos más jóvenes, otros no tanto. Y hoy podemos añadir a esta lista inicial nuestros nombres, pronunciados por Jesús individualmente. Simón Pedro, Santiago y Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, Judas Iscariote. Tu nombre y mi nombre también ocupa un espacio en esta lista que se ha extendido por más de 2000 años. Su llamado es un llamado auténtico, es real, sin reservas. No nos está vacilando Jesús. Él me llamó, Él te llamó, Él nos ha llamado. Llamó a los que Él quiso. No nos llamó porque seamos perfectos, sino porque Él es suficiente para hacer las transformaciones necesarias en nuestras imperfectas vidas. Por eso nos llamó. Contestemos a su llamado, sin decir, es que yo no soy digno.
Pues ya sabemos que ninguno de nosotros lo es. Mejor digamos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Su gracia es la que nos ha hecho dignos. Su entrega es la que nos hace aceptables delante de nuestro Padre Celestial. Su Espíritu es quien nos capacita. Nos llamó por amor para ser sus siervos, sus discípulos, sus mayordomos, pero ante todo, para ser sus amigos. El envío de los discípulos en el Evangelio nos dice que Jesús hace partícipes a sus discípulos de todos los tiempos de su misión. Nosotros podemos y debemos anunciar la llegada del reino de Dios, curando enfermos, liberando cautivos y resucitando muertos. Cristo encomienda a sus colaboradores de todos los tiempos dos cosas primordiales: predicar y expulsar espíritus inmundos. Hoy, muchos espíritus inmundos asedian nuestro corazón, asedian a nuestras familias y a nuestras comunidades. Violencia, odio, rencor, ira, lujuria, envidia, soberbia, vicios, pornografía, corrupción, depresión, falsas ideologías, leyes mundanas, violencia y maldad. Todos tenemos el poder de expulsar estos espíritus y muchos más de nuestras vidas y familias mediante la oración, el ayuno, la penitencia y la escucha de la palabra de Dios, pero ante todo, por la fuerza del Espíritu Santo con que Jesús nos ha revestido. ¿Cuántas veces nos negamos a predicar y anunciar el Evangelio por miedo o por vergüenza, olvidando que contiene en sí la sanación y la liberación de nuestras almas? Al igual que a los discípulos, Jesús nos llama hoy a anunciar y proclamar el reino de Dios, más con obras que con palabras. Hoy Jesús nos envía especialmente allí, donde los hombres y mujeres viven sumidos en la pobreza, el abandono, la explotación y la marginación. Jesús nos envía a buscar a aquellos que son rechazados y marginados, a los que son ignorados por ser diferentes, a los enfermos y presos, a los pecadores, a los leprosos, paralíticos y poseídos de nuestro tiempo. Dice el Papa Francisco, partiendo de Galilea, Jesús nos enseña que nadie está excluido de la salvación de Dios. Más bien, Jesús nos muestra que Dios prefiere partir desde las periferias, desde los últimos, para alcanzar a todos. Este es el reto que tenemos como comunidad parroquial de San Juan de Dios de Upala, y que todos juntos podremos hacer llegar el Evangelio a tantos ambientes, a tantas familias que están necesitadas de una palabra de aliento, de una palabra de ánimo, de solidaridad, hacer llegar el mensaje del Evangelio a tantos hogares que viven divididos, que viven en discordia. Por eso, agradezco a la Radio Cultural de Upala, que a partir de este día estará transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios que va a llegar
a todos los hogares de las 48 comunidades que conforman esta hermosa parroquia y sin duda, incluso más allá de las fronteras y de otras comunidades parroquiales vecinas a San Juan de Dios de Upala. Solo así, tomando en serio la evangelización, solo así, teniendo como centro de nuestras vidas a Jesucristo y su evangelio, esta sociedad va a cambiar, como lo decía el día de ayer mi persona en la entrevista que me hizo don Rafa en esta emisora Radio Cultural de Upala. Jesús nos ha dado poder y autoridad para levantar a los caídos y construir con ellos el reino de Dios. Creo que hoy y todos los días debemos de doblar las rodillas, levantar la mirada y el corazón hacia el cielo y pedir a Dios Padre la unción del Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos misioneros, dignos, amigos y representantes de su Hijo amado, el Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y mil gracias a la administración de la Radio Cultural de Upala por este espacio que a partir de este día nos brindan como parroquia para poder transmitir estos mensajes u otros que más adelante podamos seguir compartiendo como Iglesia Católica, como comunidad parroquial. En nombre del Padre Miguel Aguilar y de mi persona, Padre Adrián Martín, agradecer a don Rafa este espacio que a partir de hoy tendremos en la Radio Cultural de Upala.